Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Esla Turkoglu y las tensiones familiares que han salido a la luz tras el anuncio de su compromiso. Todo comenzó hace unos días, cuando Esla Turkoglu, la reconocida actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y talento, confirmó públicamente su relación y planes de boda. Sin embargo, la alegría no fue compartida por todos. Las redes sociales ardieron cuando su abuelo declaró de forma tajante, "Ben bu evliliğe en bandan Karim, yo me opuse a este matrimonio desde el principio". Esta frase, cargada de emoción, provocó una tormenta mediática que rápidamente captó la atención de sus fans. Según personas cercanas a la familia, la declaración del abuelo no fue improvisada. En un encuentro reciente con periodistas, se le vio visiblemente molesto. "No es que no quiera la felicidad de mi nieta", habría dicho él, "pero creo que esta decisión es apresurada. No la veo segura de lo que quiere". Estas palabras generaron un silencio incómodo entre los presentes y minutos después comenzaron a circular en programas de televisión y portales de noticias. Por su parte, Esla reaccionó de manera serena en una breve entrevista a la salida de un evento benéfico. "Amo a mi familia y respeto sus opiniones, pero mi vida y mis decisiones me pertenecen", expresó con firmeza mientras sonreía para las cámaras. Su tono transmitía seguridad, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. La actriz agregó, "Todos queremos lo mejor, pero a veces hay que seguir el corazón". La historia se volvió aún más interesante cuando, en un programa de espectáculos, se revelaron detalles de una reunión familiar en la que las tensiones fueron evidentes. Testigos afirman que el abuelo evitó saludar al prometido de Esla, lo que provocó incomodidad en la mesa. Una persona presente en la cena contó, "Él apenas habló, y cuando lo hizo, fue para decir que el matrimonio es una decisión seria que no se toma a la ligera". Mientras tanto, en redes sociales, las fans se han dividido. Muchas defienden la libertad de Esla para elegir su camino, enviándole mensajes de apoyo y cariño. "Esla, confía en ti misma. Tu felicidad es lo más importante", escribió una seguidora. Otras, en cambio, dicen entender la preocupación del abuelo, señalando que en ocasiones la experiencia de los mayores puede prevenir errores. El prometido, cuya identidad se ha mantenido relativamente discreta hasta ahora, rompió el silencio en un comunicado breve. "Respeto a la familia de Esla y deseo que podamos construir una relación basada en el respeto mutuo. La amo y quiero lo mejor para ella". Estas palabras fueron bien recibidas por algunos, pero otros las consideraron frías y calculadas. A medida que la historia avanza, los medios siguen pendientes de cualquier movimiento. La prensa turca ha encontrado en este conflicto familiar un tema que combina romance, drama y tradición, ingredientes irresistibles para la audiencia. No es solo la boda de una actriz famosa, es también un reflejo del choque entre generaciones y la lucha por equilibrar el amor con las expectativas familiares. En los días posteriores, las especulaciones se intensificaron. Algunos medios comenzaron a publicar artículos analizando la vida sentimental previa de Esla, sugiriendo que sus relaciones pasadas habían sido igualmente intensas pero breves, lo que alimentaba la narrativa de que esta decisión podría ser precipitada. Sin embargo, quienes conocen de cerca a la actriz aseguran que, esta vez, la historia es diferente, ella ha madurado mucho en los últimos años. Este compromiso no es un capricho, sino el resultado de una relación estable, comentó una amiga cercana bajo condición de anonimato. La tensión alcanzó un nuevo punto álgido cuando una conocida presentadora de televisión insinuó que la oposición del abuelo podría tener motivaciones económicas. No olvidemos que, en muchas familias, las decisiones sentimentales están ligadas a acuerdos financieros y expectativas patrimoniales, dijo en pleno directo. La declaración fue replicada por varios portales de noticias y, como era de esperar, encendió aún más las redes. En medio del revuelo, Esla decidió realizar una publicación en su cuenta oficial de Instagram.
Con una imagen en blanco y negro donde se la veía abrazando a su prometido, escribió: «La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Amo, y eso me basta». El post superó el 1.000.000 de me gusta en menos de 24 horas, acompañado de más de 100.000 comentarios, la mayoría de apoyo, aunque no faltaron las críticas. Mientras tanto, el entorno del prometido comenzó a hacerse más visible. Su familia, hasta entonces en un segundo plano, ofreció una breve declaración a un medio digital en la que manifestaban su esperanza de que las diferencias pudieran resolverse antes de la boda. «Lo único que queremos es que nuestros hijos sean felices y que haya paz entre las familias», dijeron. La polémica llegó incluso a foros de debate sobre la cultura turca y el papel de la familia en las decisiones matrimoniales. Expertos en sociología fueron invitados a programas matinales para opinar sobre el caso, coincidiendo en que la situación de Esla ejemplifica el dilema que muchas mujeres jóvenes enfrentan en Turquía: conciliar sus deseos personales con las tradiciones y expectativas de su entorno. Una escena particularmente comentada ocurrió durante un evento público en Estambul, al que asistieron Esla y su prometido. Mientras caminaban por la alfombra roja, un periodista gritó la pregunta que todos querían hacer: ¿invitarán a su abuelo a la boda? Esla, sin detenerse, sonrió y respondió: «Él es parte de mi vida, y siempre habrá un lugar para él». Su respuesta fue interpretada por algunos como un gesto de reconciliación, pero otros la vieron como una evasiva. En paralelo, comenzaron a circular rumores de que la boda podría posponerse. Aunque la agencia de representación de Esla negó rotundamente esta información, la incertidumbre no hizo más que avivar la curiosidad del público. La actriz, por su parte, se mantuvo firme en su postura: «No tengo nada que esconder, pero tampoco voy a permitir que mi vida se convierta en un espectáculo de intrigas». La situación alcanzó un tono más emocional cuando una carta, presuntamente escrita por el abuelo de Esla, fue filtrada a la prensa. En ella, el anciano expresaba su amor por su nieta y su miedo de que sufriera. «Mi oposición no es por capricho, sino porque he vivido lo suficiente para reconocer las señales de un camino difícil. Ojalá me equivoque y su felicidad sea plena». Aunque no se pudo confirmar la autenticidad de la carta, su contenido conmovió a muchos. La historia de Esla Turkoglu se ha convertido así en una narrativa que mezcla romance, conflicto generacional y la exposición mediática propia de las celebridades. Con cada nuevo giro, el público sigue pendiente, consciente de que el desenlace podría ser tanto una reconciliación familiar como una ruptura que deje huella. Por ahora, lo único seguro es que Esla continúa caminando con la cabeza en alto, decidida a escribir su propio destino, incluso si eso significa desafiar las expectativas más arraigadas. Queridas seguidoras, esta historia nos recuerda que incluso las celebridades enfrentan dilemas que ponen a prueba sus relaciones y su fortaleza emocional. Si quieren conocer todos los detalles de cómo evoluciona este drama, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan: ¿el abuelo tiene razón o el amor de Esla vencerá cualquier obstáculo?